El tema que quiero desarrollar tiene que ver con el servicio. Servir es mejor que ser servido. Dígale al que tiene ahí cerca, servir es mejor que ser servido. Damos lectura entonces a la palabra de Dios indicada. Y cuando sonaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón a Pedro y le dijo: Señor, ¿tú no me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Este relato nos permite ver a la persona de Jesús cediendo todo lo que Él era y es y representaba ante los discípulos, cuando tomó una actitud de humillación, permito usar ya esa palabra, una actitud de humillación, porque siendo lo que Él era, se atrevió a hacer lo que era exclusivo del anfitrión. Y si el anfitrión no tomaba este paso, él tenía a una persona empleada o designada para que a sus visitantes les lavaran los pies. Y en este caso, parece que el espacio es solicitado para celebrar la Pascua. Los días de Jesús ya estaban contados. Y entonces, estando reunidos en esa casa o lugar, el dueño de la casa no dispuso de un asistente para que pudiera recibir a los visitantes, a los que iban a estar en casa. Esto sería como si usted es solicitada su propiedad para un descanso o un retiro y solo le dice: aquí tiene las llaves. Y va a llegar al lugar y allí no hay nadie que le atienda. Hemos hecho o se ha hecho un bien parcial porque no está el representante de la casa, el anfitrión. Entonces, bajo esa escena o condición, el Señor Jesús procedió a hacer lo que a un siervo le correspondía. Se dice que el arte de servir es algo que se está extinguiendo paso a paso en nuestra sociedad. Antes usted se sentaba, fuera un lugar de comida y usted no necesitaba de pasar por el mostrador allí para poder tomar los alimentos, sino que siempre había alguien que pudiera dar digamos, las atenciones. Y lamentablemente hoy, como digo, todos tenemos que hacer la fila, todos tenemos que pasar, y cada uno va a retirar su plato o tiene que levantar su plato, porque ya eso, aunque sea pagado, ya muchos comercios
no disponen de sus empleados para dar ese tipo de atención. Entonces el arte de servir parece que no es aceptable porque yo sirviente, la lección que nos da aquí Jesús es que siendo lo que Él era, optó por servir. Se dice que hay la ausencia de servir porque precisamente la sociedad humana parece perfectamente dividida en esto. Las personas serviciales y las personas que se dejan servir. Los serviciales para ellos puede ser, digamos, una exigencia, pero está el grupo de los que se dejan servir, es decir, aceptan los sacrificios y homenajes que se les rinden como a cosa natural y sencilla. Mientras las personas serviciales, estas consagran su afecto, dedican su tiempo y ponen su protección y todas sus facultades y actitudes al servicio ajeno. Me encontré con la siguiente definición de servir. Servir es desempeñar ciertas funciones o cumplir con unos deberes para con una persona o colectividad. Además, el servicio es esa disposición interna por la que se está al pendiente de las necesidades de los demás y de satisfacerlas en la medida de lo posible. Otra cosa, servir implica observación y posteriormente detectar las necesidades de los demás. Sin embargo, hay que reconocer que normalmente estamos pendientes casi de manera exclusiva de nuestras propias necesidades. Entonces, servir es ponerme a disposición de las demás personas. No interesa el grado de tal o cual. Usted, como servidor, es llamado a no hacer acepción. Es decir, el servicio, como una parte de usted, lo dispone a todo aquel que requiere de su servicio. Ahora enfoquémonos en el ejemplo del Señor Jesús basado en la lectura anterior. Cristo lavó los pies a sus discípulos, fíjese, para darles una prueba del gran amor que les tenía. ¿Cómo es posible que eso o esa acción tenía que ver con estima, tenía que ver con aprecio? Posiblemente lo que Jesús está haciendo allí es diciéndoles, a pesar de lo que yo represento, de lo que yo soy, actué lavándole los pies a todos por igual, como parte de una enseñanza que tiene que ver con la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Fue al extremo entonces de darles un honor tan grande y sorprendente como es el honor de un Señor que se pone a servir a sus criados. Eso no es común. Yo no sé cuántas veces, si usted tiene una empleada, le ha dicho, María, hoy levántate tarde. No te preocupes por nada. Si quieres sales y si no, yo te voy a llevar el desayuno a tu cama. ¿Cómo se va a rebajar usted? Si para eso le pago, para que me sirva. Yo creo que allí es donde espiritualmente tenemos que cambiar la perspectiva. El Señor, siendo lo que fue o es, se decidió humillarse, porque el acto fue de humildad. Y ahí está entonces expresando esa enseñanza en el marco del amor. Anteriormente los discípulos habían tenido un conflicto, un problema. Resulta que Jesús fue invitado para estar en una cena, la casa de Simón. Y parece ser que habían sido invitadas
para preparar la comida a María y Marta, las hermanas de Lázaro. Y en un momento María se olvidó de lo que estaba haciendo, fue a buscar ese alabastro, como dice el texto, de perfume, y corrió con prontitud hacia Jesús y derramó el perfume, y ahí estaba como suavizándole los pies, haciéndole caricias en su cabello, en su cabeza, y empezaron a murmurar: si supiera quién es esa mujer. No omito decirles de que hay dos actividades en cuanto a esa comida: si era la última o no lo era. El texto bíblico que hemos leído refiere que es la última cena. Entonces le empezaron, en su corazón comenzaron a expresarse. Y Jesús dice: ustedes están viendo esto como un desperdicio, porque hubo uno que dijo, por 300 denarios se podía vender y eso repartirlo entre los necesitados. Habiendo tenido esa actitud, el Señor Jesús se atrevió a lavarle los pies a ellos. No era cosa que correspondía al Señor, pero Él lo hizo. Entonces, a pesar de la actitud que mostraron con el acto de María, el Señor Jesús procedió a lavarle los pies a sus discípulos. Sabe que Él buscó esa ocasión porque sabía que había llegado su hora para que pasase de este mundo al Padre. Y por otro lado, porque el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. O sea, dos situaciones se volvieron imperativas para esa cena. Y en esa cena es que hubo ese gesto de amor de parte del Señor al lavarle los pies a estos. En segundo lugar, Cristo lavó los pies de sus discípulos para mostrar a todo el mundo hasta qué punto estaba dispuesto a rebajarse por amor a los suyos. Vea lo que dice el texto sagrado, que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, dándole autoridad sobre todo, siendo lo que Él era, el Señor de todo lo creado, siendo lo que Él era, el Dios hecho carne, siendo lo que Él era, el Maestro, el profeta, se dispuso a celebrar ese acto de sencillez y de humildad. No empezó a pensar que Judas no merecía que se le lavaran los pies. Judas también lo fue, aunque Jesús sabía que éste lo iba a entregar. Y en una actitud muy humana, muy natural, Él hubiera dicho: contigo no cuento. O por él yo no me voy a atrever a lavar los pies de todos. Porque hasta ese momento Jesús no había mencionado a Judas, a sus discípulos, como un traidor. Esa fue parte de la nobleza de Jesús. No emponzoñar el corazón de éste ante el resto de los discípulos, sino que Jesús permitió llegar hasta el último momento y en su corazón Él sabía quién le iba a entregar. Entonces, los días de Jesús ya estaban contados. Estaba próximo el momento para ser llevado a la cruz. Pero Él quiso dejar esta huella en la vida de los discípulos, enseñanza que está en la palabra de Dios para que nosotros nos la apliquemos. Entonces Jesús sabía todo eso, de quién era y lo que podía ocurrir dentro de ese círculo de amigos. La posición señalada sobre Jesús
Bien podía haberlo llevado o inducido a gloriarse, pero no. Él no se presentó ante ellos diciendo, ¿saben quién soy yo? Pues para que lo sepan una y otra vez. No, simplemente ya había pasado el tiempo cuando se le hizo ver a la gente sobre quién era Jesús y a qué había venido Jesús. Pero a pesar de eso, de su posición, él en ningún momento la reclamó para ese momento en particular. Entonces, de manera voluntaria, el Señor entró en una humillación que se impuso a sí mismo. No fue algo impulsado por otros, sino fue parte de esa integridad, de esa transparencia ante los que le seguían, al punto entonces de que él cedió. Y un pasaje más definido es lo que está en Filipenses capítulo 2. Se hizo hombre y tuvo una muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Y lo hizo el Señor para mostrar a sus seguidores cuál debería o debe ser su actitud ante los demás. Entonces, lavar los pies era una acción baja, contada entre los servicios más propios de un criado o de un esclavo. Pero Cristo el Señor lo hizo por sus discípulos, por sus siervos. Y sorprendente es que hasta cuando llega Pedro, que ya viene a ser como el último, se dieron cuenta lo que estaba ocurriendo. Ni Judas le dice al Señor, Señor, no me lave los pies, por favor. No. Cuando llegó a Pedro, él vio toda la escena, no la interrumpe. Solo quizás en su corazón podía estar pensando hasta dónde ha llegado el maestro. Él no tiene por qué hacer estas cosas. Y me pesa si en la riña que ha habido entre nosotros no la ha tomado en cuenta. Y es que hacía unos pocos días la madre de Jacobo y Juan llegaron para decirle, Señor, tú conoces a mi Juancito, a mi Jacobito. Son especiales mis hijos. ¿Acaso no es así, Señor? Son extremadamente especiales. Y son dignos que cuando tú llegues al cielo, los ubiques a ellos, uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. ¿Qué te parece, Señor? Eso lo oyeron los demás. ¿Y cómo iban ellos a estar tranquilos si ellos decían, si no es con todos, con nadie? Han oído esas palabras, ¿verdad? Si no es con todos, con ninguno. Aquí todos en la cama o todos en el suelo, así es la cosa. Ya entonces estaba entre ellos esa disputa de quién era el mayor, quién sería el mayor. Jesús en ningún momento los clasifica. Hay uno que se hizo pasar por el amado, al que más amaba. Algunos sugieren que ese era el deseo de Juan, verse como el más amado entre todos. Pero el Señor Jesús los amó a todos, incluyendo a Judas. Los amaba. Y Él toma esa posición, lavar los pies. Lo hizo como un siervo. Y es sorprendente que uno solo de los 12 le dijo al Señor, no me vas a lavar los pies a mí. Eso significa, en ese momento, no humillación, sino es la falta de sometimiento a un mensaje y a una enseñanza que el Señor Jesús estaba dando. Ahora bien, Cristo lavó los pies de sus discípulos a fin de darles o darnos ejemplo.
El versículo 14 dice: vosotros también os debéis lavar los pies los unos a los otros. Imagínense la escena: una casa rentada o un espacio. Nadie está allí para recibir. El anfitrión no está ni ha enviado a alguien para atenderles. Vea la escena. La casa posiblemente estaba en óptimas, pero faltaba eso, que alguien asumiera la responsabilidad para lavarle los pies a estos huéspedes. Entonces, como no hubo alguien que lo hiciera, el Señor Jesús se levantó y les dice: también os debéis lavaros los pies los unos a los otros. Algunos han tomado esto literalmente, y lo diré con mucho respeto. Hay denominaciones evangélicas que practican el lavacro de los pies. Algunos lo hacen una vez al año. Estaba leyendo al respecto en lo que podría ser el mundo. Para uno puede ser pero muy significativo ser atento con tal o cual. Pero ser atento con alguien que no tiene ni nombre, no hay ganancia, no hay oportunidad. Entonces nos esforzamos en agradar a aquellos que los consideramos dignos. Entonces quizá por eso no todas las denominaciones han dado ese espacio para hacerlo literalmente. Las condiciones en los días de Jesús no son las mismas del presente. Las condiciones en los días de Jesús, calles polvorientas, sin zapato cerrado, y no utilizaban sillas como nosotros para sentarnos alrededor de la mesa, sino que eran como bancas. Entonces ellos se reclinaban con los pies para allá, y allá, después de los pies de Mariano, está la cabeza de Juan, y allá a los pies de Juan está la de Luis. Vea usted, los pies casi lo tenían en la nariz, y los pies estaban empolvados, estaban sucios o un poco de lodo. Entonces la práctica y la costumbre era precisamente, antes de que entrara a la sala, lavarle los pies, porque los pies los traían sucios. Pero digo, si hay hermanos que lo practican, nuestro respeto. Ahora bien, San Agustín decía que los cristianos que no lo hacen con las manos, lo deberían hacer al menos con el corazón en humildad. Dice: yo no defiendo, decía San Agustín, no defiendo de que se haga. Lo que no estoy de acuerdo es que se haga, pero que en el corazón lo que hay es egoísmo, y no es que haya una actitud que agrade en este caso al Señor. Entonces añadía: pero prescindiendo de esta acción material, ¿podemos lavarnos espiritualmente unos a otros? Sí, confesémonos mutuamente. Es una manera de lavar los pies. Perdonemos mutuamente, oremos unos por otros, y así nos habremos lavado los pies espiritualmente. Porque ¿de qué sirve lavarnos los pies literalmente, pero nuestro corazón sigue ensoberbecido, envuelto en envidia, envuelto en tantas cosas ilícitas? Pero ahora hay que lavar los pies, y vuelve tanto el que lava como el que ha recibido el lavacro a tener actitudes como que si no había pasado por un proceso en el que Dios estaba siendo glorificado por ese acto de obediencia. ¿Cómo debemos de lavarnos los pies hoy?
Aquí no practicamos literalmente el caso, pero podemos lavarnos los pies. Lavar los pies en este caso sería: no difame al hermano. Usted vio que el hermano cometió un error, no lo difame, lávele los pies, cállese. ¿Dijeron amén, verdad? Sí. No es así, hermanos. Que usted se dio cuenta de un ilícito de tal o cual, dígaselo a él. Dígale: hermano, me parece que eso no está bien de su parte. A él, a ella. ¿Por qué involucrar a terceros? El tercero ni cuenta se dio del problema. Y empezamos a sudar calentura ajena. De repente ya no somos amigos. De repente nos vemos distantes. Y comenzamos a hacer otro grupo que nos entienda. Lavémonos los pies. Si algo tiene usted contra su hermano, búsquelo a él. Y dígale: hermano, me he sentido ofendido de su parte. Le pido perdón por haberme sentido ofendido. Pero la costumbre que nosotros pensamos que es la correcta, que el que ha ofendido debe de venir a pedir perdón. Y el que así ha sido ofendido, que cruce de brazos a ver hasta qué hora se entiende que me ha ofendido. Hermano, la palabra de Dios nos llama a un cristianismo práctico. Por eso no ganamos terreno en el mundo, porque no tenemos esa capacidad, esa habilidad de demostrar a quién servimos, del lado de quién estamos. Usted y yo no hemos sido llamados a desparramar. Usted y yo no hemos sido llamados a dar el último tiro a la persona o a las personas. ¿Por qué se desaniman muchos para servir a Dios en una congregación? No le gustó el gesto que le hizo la tal o cual o el tal o cual. Y no solamente se quedó con eso, sino que entra a lo que tiene que ser así: difamación. Si algo tienes con tu hermano, lávale los pies. O quizás no va a decirle a usted, no se va a acercar, pero en su devoción usted va a llegar y decirle: Dios, limpia a mi hermana, limpia a mi hermano. Pero usted y yo no tenemos que dar espacios para abrir cisuras donde el enemigo no solamente afecte esa parte de nosotros, porque la intención de Satanás es desfigurar nuestra fe en Cristo. Esa es la función de él. Que usted y yo seamos identificados como cristianos, pero no practicantes del cristianismo. Está bueno, me gusta que vayas a la iglesia, le dice Satanás, pero tú sabes el acuerdo al que hemos llegado. Como ignorantes le decimos: ¿y cuál es el acuerdo que hemos llegado? Que no le ibas a hablar todo el mes y ya le estás hablando. Se siente defraudado por aquellos que queremos crecer en el cristianismo. Satanás se siente ofendido, porque él no está contento que usted haya salido del vil mundo, donde recibió e hizo lo que quiso. Él quiere verlo, disculpe la expresión, untado. Y si eso es así, tome la toalla, busque el guacal, que traiga agua y lávele los pies. Entonces, dice él: ¿cómo lavarnos espiritualmente unos a otros? Confesemos mutuamente nuestros pecados, perdonémonos mutuamente, oremos unos por otros, y así nos habremos lavado los pies espiritualmente. Aquí tuvimos un predicador, el pastor de Oasis de Esperanza de Costa Rica, donde él le dijo a la congregación en ese momento, estábamos en una semana del Espíritu Santo,
Él le dijo a la congregación en ese momento: que nadie venga a tirarle la basura que él mismo no soporta. Y respóndale usted diciéndole: yo no soy basurero suyo. Yo no voy a abrazar basura de su parte. Si hay alguien que quiere contaminarse con lo que usted está pensando y está diciendo, vaya con otro, pero menos conmigo. No sé si estamos entendidos. Tres son las cosas que Jesús quería enseñarnos con esta acción. Humildad. Humildad que complace. ¿Cómo es posible? El Maestro, Dios hecho carne, en una actitud humillante, porque eso era la costumbre. Era alguien que estaba al servicio de lavar los pies. Por otro lado, la anuencia para servir, lavarse mutuamente los pies, es rebajarse a los más oscuros y comunes servicios de amor. En una iglesia local, podemos nosotros en lo humano diferenciar los espacios de servicio. Y a veces no nos sentimos cómodos porque el que debería de estar donde está fulano, que es en superioridad, ese lugar me pertenece. Y tiene problema porque no está él en el lugar, porque ese lugar le pertenece a él y no al otro. Hermana, hermano, ¿y usted por qué no sirve? No, hermano, mire, si me dan de gerente, está bien. Porque yo no traigo para otra cosa menos. ¿Qué le parece? Y por eso muchos no quieren incursionar en el servicio, en la variedad que hay en una iglesia local. Y sabe usted que cuando una iglesia se ama, nos amamos unos a otros, somos codiciables. Hay gente que va a desear estar donde hay paz, donde hay armonía, donde se hacen las cosas pensando en exaltar y en glorificar al Señor. No hay razón entonces para buscar nuestra complacencia. Ya lo he contado y lo diré otra vez. Había un jefe de los guardaespaldas de uno de los adinerados de El Salvador. Y él había aceptado a Cristo y ya tenía algún privilegio o estaba para otorgársele en un área de servicio. Entonces vino el coordinador de protocolo. Llegó y le dijo: ¿me puede usted, hermano, ayudar repartiendo los boletines o entregando los boletines cuando los hermanos van a entrar al templo? Y este jefe de los de seguridad, muy arrogante, le dijo: yo no estoy, le dijo, para repartir boletines. Y ahí lo rompió. Estoy para repartir Santa Cena. ¿Cómo ves? Yo no estoy para repartir boletines. Como quien dice, se ha equivocado conmigo. Soy el jefe de seguridad. Hermano, tantas cosas nos impiden hacer las cosas como Jesús. Y no nos damos cuenta que lo que estamos es agradando a nuestra carne, pero no glorificando al que nos salvó. Independientemente, hermano, del espacio donde usted está siendo invitado a servir, abrace ese llamado y sírvale al Señor. Posiblemente, al no darnos cuenta muy rápido de cuántos talentos o capacidades usted tiene, porque puede ser que no nos demos cuenta, y ingenuamente le decimos, lo nombramos coordinador del grupo tal de parqueo.
¿Qué ofensa me ha hecho? ¿Sabe con qué está hablando? No, no sé. No sabe. Yo pienso que estoy hablando con un cristiano. Y dice, sí, soy cristiano, pero yo estoy para más. ¿Cómo para más? Ponerme donde usted está. ¿Qué le parece? Mientras allá está la necesidad, yo estoy esperando que reconozca de dónde vengo. Viene del mundo. Que reconozcan lo que yo soy y represento. Bueno, como cristianos representamos al Señor. Entonces tenemos que tener anuencia por servir. En la iglesia hay diseñadas ciertas áreas. Unas son meramente físicas, algunas otras son espiritualmente. Pero tenemos que tener una actitud conforme a la enseñanza del maestro. Entonces, lavarse mutuamente los pies es rebajarse a lo más oscuro y común un servicio de amor. En tercer lugar, servicio para la mutua edificación. O sea, yo no quiero crecer espiritualmente, solo yo. Yo quiero que mi hermano también crezca. Yo quiero que él pase a otro nivel espiritualmente. Y esa debería de ser en un momento la propuesta. Pero no mencionar en lo que anda, en lo que hizo, porque tenemos respuesta, pero puede ser una respuesta no aceptable. Usted cállese. Yo estoy bien con mi Señor. No se le ha quitado la costumbre de murmurar a usted. Y empezamos ya una riña, empezamos ya un problema, un conflicto. Hermanos, yo no puedo lavarle los pecados a ninguno, ni usted lo puede hacer, pero sí podemos ayudarnos los unos a los otros, para no incurrir en el mal o en el pasado, para no llenar nuestro corazón de situaciones negativas, adversas. Y dejar de servirle al Señor porque me es tropiezo, me es obstáculo tal o cual. Vamos en ese sentido a santificar la vida de nuestros hermanos. Santificar la vida de nuestros hermanos es interceder por él, darle la amistad que se requiere para sacarle de ese estado o de esa condición. No es con señalamientos. No es porque eso no me agrada a mí. Y no es porque yo me veo como desplazado. Mis vibras, que no es bíblico. Algunos andan con vibras. Vea que así se oye. La vibra, ¿verdad? Es que mis vibras dicen que tal cosa. Hermanos, lavémonos los pies, amemos a esa persona, acerquémonos y démosle un soplo de vida. El que está firme, mire, que no caiga. Es importante, hermanos, una instrucción para agradar al Señor, como este caso. Entonces reconocemos que podemos ayudarnos los unos a los otros con nuestras oraciones, exhortaciones y hasta con lágrimas. Porque tanto es el pesar, la tristeza que me embarga el estado o la condición de esa persona que estuvo a mi lado y que sirvió conmigo. Y decir, Dios, ¿por qué lo perdí? Esta parte que le estoy comentando con el perdón, yo lo he hecho una y otra vez por personas que me dañaron y que siguen dañando. En mis oraciones yo le digo, Señor,
bendícelo, háblale, que tu espíritu tome posesión y control de su vida. Si eso es así, estoy lavando los pies. Y el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. A él no le conviene una iglesia en paz, porque él sabe que una iglesia, una congregación en armonía, es receptora de lo que dice el Salmo 133. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amemos la unidad. A un retiro de mujeres fui y les hablé de Evodia y Síntique. ¿Ya han leído de Evodia y de Síntique? Pablo está sufriendo por la conducta de estas dos. Ellas eran serviciales. No se les decía que faltaba tal cosa cuando ya habían suplido la situación. Pero llegó al punto de fragmentar la armonía. Unas decían somos de Evodia y otros decían somos de Síntique. San Pablo está diciendo, esa es una debilidad que hay en ellas. Exhórtales, lávale los pies, pero no difames, porque el enemigo quiere usar nuestros labios para golpearnos. Espiritualmente no somos llamados a ello. Por último, Cristo interpone su propio ejemplo para dar fuerza al mandamiento que impone. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también os debéis lavaros los pies los unos a los otros. Él dice, yo soy vuestro Maestro y por consiguiente debéis aprender de mí esta lección. Cristo empleó el mejor método según las normas de la pedagogía, el método del ejemplo, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis así. En mi nota dice, no tenemos pues excusa para no ser buenos alumnos al tener un maestro tan excelente. Ejemplo os he dado. ¿Y quién no quiere reverenciar el nombre de Jesús? ¿Dónde están aquellos que no quieren proyectar a Jesús en esta sociedad que vivimos? Cada creyente, todos por igual, debemos de tener la disposición de aprender esa lección y lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Es más fácil ser servido que servir? Aquí, para finalizar, le presento los siguientes versículos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Levántese y sirva. Razones para estar sentado en una congregación la podemos tener tantos, pero esa pausa que se hace, el enemigo la aprovecha y comienza a ver a los hipócritas y comienza a señalar a los hipócritas. De los que pasan a repartir Santa Cena, ¿viera cuántos me han dicho? Y tienen a fulano ahí, todavía hace tal cosa. Y a fulano lo tiene, usted no sabe por dónde anda. Es difícil. Yo no estoy aquí para decir que nos acostumbremos a vivir la vida como la querramos, no. Pero sí estoy para decirle que todo aquello que afecte la vida espiritual de mi hermano, yo no debo ser protagonista para su ruina. No es abandonando el espacio que se le otorgó, no es abandonando el grupo donde usted está,
es cambiando de actitud. Eso, actitud. Usted no sabe cuántas personas usted puede bendecir. Y Satanás sabe que usted es competente para servir. Y a los creyentes pausados, a él le deleita. Si yo le digo póngase de pie, yo sé que no se va a poner de pie porque está pausado. Y Satanás le encantan los pasivos, le encantan los indiferentes. A Satanás le encantan los avaros, a Satanás le encantan los egoístas, a Satanás le encantan los adúlteros, a Satanás le encantan los fornicarios, a Satanás le encantan todos esos hábitos y costumbres de donde el Señor nos sacó. Y sé que en la iglesia todos estamos con las palabras de Pablo: el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Le permitimos al Señor que lo haga. Podemos llegar ante Él y decir: Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser de bendición para mis hermanos y para mis vecinos. Tú nos diste el ejemplo y yo deseo seguirlo. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Mire, aún en el cielo. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La grandeza no consiste en la posición que se ocupe. La grandeza aparece cuando tenemos una actitud sencilla, independientemente de lo que sea o se sea en el mundo. ¿Por qué traje esto? Porque mi oración es tener una congregación que esté dispuesta a servirle al Señor, que no lo vea gravoso, que no lo vea como algo, allí como no tienen nada que hacer, actividad tras actividad, actividad tras actividad. Mire, hermano, la gente ocupada está en menos peligro que los desocupados. La gente ocupada, ¿cómo lo dije? Hermanos, sirvámosle al Señor. Envuélvase en un área de la iglesia. Fíjate que lo más fácil es como asistente. Eso es fácil. Yo ya me inscribí en el ministerio tal. ¿Qué va a hacer? Voy a asistir. Está bien, asista, pero cuando empiece a oír dónde usted debe de aparecer o comparecer para servir, usted debe aparecer diciendo: cuente conmigo. Que es el arroz el que hace falta, usted lo trae. Desponjado, como dice. No duro. Dar lo mejor que usted tenga para el servicio del Señor.